El 24 de agosto de 1541, Jerónimo Luis Tejelo, teniente del conquistador Jorge Robledo, descubrió el valle donde hoy se asienta la capital antioqueña. San Lorenzo de Aburrá, un resguardo fundado el 2 de marzo de 1616 por orden del visitador Francisco Herrera Campuzano, figura como el antecedente más remoto de lo que hoy es Medellín. En 1813, siendo gobernador el dictador Juan del Corral, Medellín recibió el título de ciudad. Ya para el año 1905, la ciudad contaba con casi 60.000 habitantes. Podemos decir que la ciudad de 1906 era la ciudad que estaba dando el paso a su conformación como verdadera ciudad, es decir, el paso de aldea a ciudad. En ese momento, si bien se vislumbraban una serie de oficios profesionales, también esos oficios coexistían con los oficios tradicionales de una aldea: talabarteros, albañiles, planchadoras, lavadoras, etcétera, oficios que hoy nos parecen casi que increíbles que existan en una ciudad. Sin embargo, esa coexistencia era una ciudad en la cual no existían diferencias de clase, es decir, la gente vivía en distintos lugares de acuerdo con su oficio, pero sin una segregación marcada, por el contrario, con una gran integración. Y en ese momento ya la ciudad presentaba los signos de una estructura urbana definida. En ese momento Carabobo, Ayacucho, el Parque de Berrío, los grandes ejes de circulación ya se dejaban entrever como los ejes del futuro. Por eso es que cuando miramos la ciudad de hoy y miramos ciertas obras que se han hecho, por ejemplo la recuperación de Carabobo, entendemos la validez de esa obra porque es reafirmar el eje del pasado. Durante los primeros 50 años del siglo pasado, la historia de Colombia pasó por Medellín, que se convirtió en un centro de poder económico y político. Allí se forjó el gran espíritu empresarial del pueblo antioqueño. En ese momento, 1906, ya se pensaba en la llegada del ferrocarril de Antioquia a la estación Medellín, hecho que sucedió hacia el año 14. En ese momento no pensábamos aún en un transporte masivo que solo llegó hasta 1921 y que significó el gran salto de la ciudad, la gran transformación urbana. El transporte jalonó la ciudad en distintas direcciones, hacia la zona de la América, hacia la zona oriental, siguiendo toda la zona de Manrique, etcétera. Entonces vemos la influencia del transporte por un lado, como un hecho fundamental en conformación de una gran región, posteriormente la llegada del ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril de Amagá, como hechos jalonadores del desarrollo, siempre fundamentando todo el desarrollo en el café, la explotación del oro y el comercio del oro, y obviamente un comercio que primero se fundamentó en importaciones, pero que después rápidamente fue sustituido por la fundación de nuestras primeras industrias manufactureras, que empezaron los Fabricato, Coltejer, Tejicóndor, etcétera, que fueron grandes ejes, grandes, yo diría que los jalonadores de una ciudad que pasó de ser agraria a ser industrial y a fundamentar una base comercial bastante importante que influenció una región que fue mucho más allá inclusive de los límites del departamento. En Medellín se vislumbraba un fuerte potencial. Sabían qué hacer y cómo hacerlo, cómo montar fábricas, cómo negociar y, lo que es más importante, cómo gobernar. En ese momento empezamos a reconstruir lo que era la historia de Medellín, sus habitantes, sus oficios, la localización de sus comercios, sus vías de acceso, etcétera, sus morfologías, sus tipologías, etcétera. Es a partir de ese estudio donde podemos, dando un salto, empezar a seguir secuencialmente las transformaciones de la ciudad, el proceso de metropolización, hasta llegar a consolidar la metrópoli. Pero más allá de la metrópoli tenemos que mirar que hoy en día Medellín ya no es la sombra del pasado, ya es otra ciudad territorialmente distinta. Ya tenemos que hablar de la región metropolitana como un ámbito de ciudad que
integra municipios vecinos con los cuales se tejen una red de comunicaciones, de informaciones, de intercambio de bienes y servicios y de interdependencias que dan lugar a la verdadera ciudad metropolitana que hoy tenemos. Conocer la historia de nuestra ciudad es un asunto que debe realizarse con rigor y seriedad. La academia es fundamental en este proceso. El Centro de Estudios Ciudad de Medellín del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín pretende ser un órgano de reflexión, de crítica constante sobre la ciudad de Medellín, como corresponde a una entidad universitaria, pero siempre con un ánimo proactivo. Nuestros principios parten de una base, es que para construir una ciudad hay que mirar su pasado, hay que conocer su historia, hay que conocer su tradición y su cultura. Solo mediante el análisis consciente del pasado es posible proyectar el futuro. En este sentido, nuestros primeros esfuerzos están dirigidos a conocer la ciudad en la época en que se comenzó a gestar la ciudad como tal, como ciudad, y hemos escogido la época de principios del siglo XX. Para planear el futuro se deben conocer los acontecimientos pasados, bien sea para el mejoramiento de los mismos o para no insistir en aquellos elementos que no dejaron buenos frutos. Toda política, toda formulación debe estar acompañada de un buen estudio del pasado que nos diga cuáles han sido las evoluciones que ha seguido la ciudad, con el fin de que todos los proyectos que se formulen tengan verdaderas posibilidades de acierto. Es muy curioso ver cómo cuando miramos el metro de Medellín y miramos el tranvía, el metro ha sido trazado por donde transcurría el tranvía en su zona central. Y asimismo vemos que los trazados contemporáneos de líneas de buses, Metrocruz, etcétera, tienen una herencia del pasado, es decir, que el pasado ya les impuso, digamos, unos recorridos que hoy no se pueden negar.